Sin Maneras Lab, el podcast de Jessica Cristóbal, concebido como un laboratorio de ideas y desarrollo. Un laboratorio de periodismo en Onda Merlín Comunitaria. Hola, bienvenidos al sexto episodio de la sexta temporada, el primero de 2026, así que es momento de desearte feliz año. Te deseo de verdad y de corazón mucha felicidad y salud. Espero que este podcast te dé un poquito de estos ingredientes que son la fórmula de la vida. La felicidad se puede alcanzar con la música y la salud con los nuevos conocimientos y aprendizajes que adquirimos en el laboratorio de ideas y desarrollo. Yo lo veo así. Sí, pues claro que también hay otros ingredientes como tener una alimentación saludable, hacer deporte, descansar, tener paz, salud. Bueno, en un día como este todos son buenos deseos, pero la realidad es otra cosa. El mundo que dejamos en 2025 lo dejamos lleno de incertidumbres, de malas noticias, guerras, genocidios, asesinatos, violencia, machismo, racismo, corrupción, mala gestión política, problemas con la vivienda, pocas oportunidades laborales, etcétera, etcétera. En el laboratorio de este podcast ya sabes que analizo la realidad, la observo con diferentes lentes y trato de entenderla un poco mejor. ¿Lo consigo? Bueno, lo que puedo decir es que en cada episodio aprendo algo nuevo y eso ya es mucho. Acompáñame que seguro que juntas llegamos más lejos. Esto es Sin Maneras Lab, un podcast que comencé en 2021 en Onda Merlín Comunitaria. Puedes escucharla en el 107.3 de la FM y también en la web www.omcradio.org. Ahí puedes escuchar Sin Maneras Lab en diferido los martes y los domingos de 1 a 3. Este es el episodio número 61. Os hablaba antes del mundo que habíamos dejado en 2025. Pues vamos a detenernos un momento ahí. Como si se tratara de releer un informe que tenemos encima de la mesa y que se quedó ahí sin prestarle demasiada atención. Me gustaría analizar brevemente 3 acontecimientos con los que despedimos el año pasado, y los 3 están relacionados con una palabra: boicot. Por un lado tenemos el boicot a los festivales. La polémica llegó entre mayo y junio de 2025, aunque realmente la noticia sucedió en junio de 2024. El hecho fue que el fondo de inversión KKR compró el gran promotor de festivales Superstruck Entertainment. Así que vamos por partes. El fondo de inversión KKR, que responde a las siglas de sus fundadores, Colbert, Kravis y Roberts, fue fundado en Estados Unidos en 1976 y gestiona cientos de miles de millones de dólares. Y por otra parte tenemos a Superstruck Entertainment, que es una promotora de festivales de música en Europa y Australia, fundada por Providence en 2017. Y Providence Equity Partners es una sociedad de inversión estadounidense global, de capital privado, centrada en inversiones en medios de comunicación, educación e información. Según cifras no oficiales, el fondo KKR adquirió Superstruck en un acuerdo valorado en 1,3 mil millones de euros. El problema es que KKR tiene inversiones en empresas relacionadas con conflictos internacionales. Esto ha llevado a los y las artistas a hacer boicots y cancelaciones en varios festivales. Hacemos zoom en esto de los conflictos internacionales. ¿Cómo y cuáles exactamente? El exactamente lo ponemos entre comillas porque hay que tener en cuenta la falta de transparencia en estos asuntos. Lo único
que me queda como periodista es contrastar. Y eso también es complicado porque si partimos de una base que es poco transparente, como son las operaciones en estructuras privadas con 1000 capas legales, inversiones indirectas y pocos requisitos de divulgación pública, pues eso, que los grupos de música o los periodistas que queremos tomar decisiones éticas tenemos que tener en cuenta este hándicap, que partimos de información parcial y verificada hasta donde es posible, y hay que ser muy conscientes de estos límites. Estábamos en las inversiones del fondo de inversión KKR en conflictos internacionales. Se le acusa de estar implicado en proyectos inmobiliarios en territorios palestinos ocupados y también de llevar a cabo inversiones en infraestructuras tecnológicas, centros de datos, inteligencia artificial y bienes inmuebles. Según la noticia recogida del mundoobrero.es, parte de esas inversiones se desarrollan en áreas bajo ocupación militar israelí, como son los asentamientos ilegales en Cisjordania. Organizaciones de derechos humanos y plataformas como la campaña BDS, que significa boicot, desinversiones y sanciones, han denunciado estas prácticas ya que contribuyen a la consolidación de la ocupación y el desplazamiento forzado de la población palestina. Este tipo de inversiones es lo que muchos artistas y activistas han señalado como traslado indirecto de dinero hacia el conflicto en los territorios ocupados y a la guerra en Gaza. Buceando un poco más en la historia del KKR, he mirado en la web oficial y su biografía es de coña, perdonad la expresión, pero es que de verdad viene una línea de tiempo indicando cada año y lo que pone de ese año es simplemente una frase, no hay más, como mucho algún link que te manda a otro artículo de su web de estilo propagandístico. Podéis verlo si vais a su web. Así que sigo buscando fuentes oficiales y yendo más allá de Wikipedia. Llego a un documento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de esta fuente recojo que el KKR invirtió en 1988 $25.000 millones en tomar el control de RJR Nabisco, una empresa tabacalera de los Estados Unidos que fue fundada por RJ Reynolds en 1875. Dando un salto en el tiempo, entre 2004 y 2005, el KKR compró Toys R Us en una operación de unos $6.600 millones aproximadamente, asumiendo también la deuda de esta empresa. Y en 2007 compró también una empresa energética de Estados Unidos llamada TXU Energy por alrededor de $45.000 millones, incluyendo su deuda. Estas dos últimas informaciones las he recogido de Reuters. Y ya por último, como curiosidad, también os dejo un dato más reciente. En 2018 el KKR adquirió Telepisa. Bueno, estos son solo 4 apuntes que yo os he podido dejar por aquí. Como he dicho antes, pues no hay mucha transparencia y cuesta encontrar información fiable. En este laboratorio pongo a prueba la realidad y os cuento los resultados para que reflexionéis y extraigáis también vuestras conclusiones. Vamos con el segundo acontecimiento que ha ocurrido en 2025, pero que sus consecuencias van a sucederse en 2026. Me refiero al boicot a Eurovisión. La noticia de que la Unión Europea de Radiodifusión permitía a Israel participar en el Festival de Eurovisión ocurrió a principios de diciembre. Acto seguido, España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia anunciaron su retirada. En el caso de España es la primera vez que no va a actuar desde su primera participación en 1961. Y cabe señalar también que Rusia sí fue expulsada del festival tras iniciar la guerra con Ucrania en 2022. Según la Organización de España, en este festival esta es una crisis sin precedentes. Lo que sí está claro es que esto no es ya un festival de la canción, sino un festival de geopolítica. Y esto no es más que la crónica de una muerte anunciada, como diría Gabriel García Márquez.
Y por último, el boicot a Spotify. Esta noticia se ha sucedido de manera más progresiva a lo largo de 2025. Hay diferentes causas que hacen que las personas usuarias de esta plataforma hayan decidido actuar. Así que iré por partes. Digamos que los bajos pagos por las reproducciones a las y los artistas es una razón transversal, pero el boicot como tal pues tiene motivaciones éticas. Por un lado tenemos las inversiones de su cofundador y ex CEO Daniel Ek. Y digo ex porque según la noticia de Euronews dejaba su puesto como consejero delegado el 1 de enero. Pero bueno, ese no es el tema. Estamos analizando las noticias de 2025. La inversión que hizo la sociedad de inversión de Daniel Ek, que se llama Prima Materia, en la startup alemana Helsing fue de 600 millones de euros. Esta empresa está especializada en la producción de drones de combate equipados con inteligencia artificial. Y hay que señalar que esta no es la primera inversión que hace en Helsing. Para ello nos tendríamos que remontar a 2021. Otra razón es la emisión de anuncios de reclutamiento del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Los anuncios promocionales dicen mensajes como «Cumple tu misión de proteger a América, únete en join.ice.gov», haciendo referencia a ilegales peligrosos y animando a los residentes de Estados Unidos a convertirse en agentes del ICE. Y la última iniciativa que te voy a mencionar es la de No Music for Genocide, una iniciativa internacional donde más de 1.000 artistas y sellos han bloqueado geográficamente y eliminado su música en respuesta al genocidio de Israel en Gaza. Puedes seguir sus acciones en la web de nomusicforgenocide.org. Y aquí dejo este reportaje. Al final del episodio haré una reflexión final sobre mi sentir en cuanto a este asunto. No hablo de una conclusión, que eso ya cada uno de vosotros la sacaréis, y si queréis comentármela también dejando un comentario en el episodio o en mis redes, pues bienvenida será. Así me sentiré un poco más acompañada en el camino. Estás escuchando Sin Maneras Lab. Seguimos en el Laboratorio de Ideas y Desarrollo conociendo nuevas propuestas y proyectos de personas que vienen a la radio comunitaria. En este caso estoy acompañada por alguien muy especial que, si me conocéis de hace tiempo, seguro que os suena porque con él empezó todo. Ya sabéis que el año pasado celebramos el 10º aniversario de Rock Sin Maneras y él formó parte de este principio. Estuvimos juntos en la radio de la universidad, hacíamos el programa de Maneras de Vivir y luego él me hacía la técnica en algunos episodios de Rock Sin Maneras. Íbamos juntos a algunas clases como ética y deontología, aunque no recuerdo en qué clase fue la que nos conocimos por primera vez, la verdad. Pero fue un gran amigo universitario y guardamos muy bonitos recuerdos de aquella época. Afortunadamente, después de aquello no perdimos el contacto y siempre que podemos nos vemos. Puede ser que sea en España o puede que no, porque también nos vemos en otras ubicaciones del mundo. Bueno, más bien de Europa. Os estoy hablando de Dani Doval. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Jessi, pues encantado de estar contigo, un honor estar aquí en OMC Radio. La verdad que para mí es una alegría que hayas aprovechado tu visita a España para venir al programa, para venir a Sin Maneras Lab y volver aquí a encontrarnos delante del micro, que hacía ya bastantes años que no nos encontrábamos, porque alguna vez habías participado, pero vía online, ¿no? Con una nota de voz, por ejemplo. Sí, ahora hay muchas formas de participar, pero sí, ahora que estaba recordando nuestra etapa universitaria, sí que me acuerdo que, bueno, nosotros empezamos en la radio, poquito a poquito, tú me animaste y a partir de ahí, es un medio que me encanta y te lo agradezco, y te puedo recordar que nos conocimos en la asignatura de psicología haciendo un trabajo en grupo, que fue muy interesante. Sí, ya me acuerdo de la profesora y de aquel trabajo en grupo, sí. Y también me estaba acordando ahora que también compartimos el curso de César Gil, efectivamente,
que era sobre medios de comunicación, hicimos un poco de radio, sobre todo tele. Ese lado del periodismo que quizá no será tanto en la carrera más práctico, que fue bastante interesante. Pero fíjate que ahora viéndolo así con perspectiva, ¿no? Y también en esta parte que yo estoy desarrollando ahora en OMC, este mundo de los talleres, todo lo que nos aporta y todo lo que amplía, ¿no? La parte práctica de lo que es la teoría, que está muy bien, pero es que teoría sin práctica se queda coja. Totalmente, totalmente. Y además no solo para la gente que ha estudiado algún tema de comunicación, sino para todo el mundo. No sé si sabes que en otros países el tema de la oratoria o saber comunicar en público, que aquí en España yo creo que nos da un poco de reparo porque impone mucho, en otros lugares del mundo se practica mucho más y son cosas que te ayudan para toda la vida, para una entrevista de trabajo, para convencer a alguien de algo o cualquier cosa. Entonces sí, la comunicación al final es una habilidad muy, muy útil. No solo porque te interese comunicar como tú en la radio, sino para cualquier cosa, para vender algo, por ejemplo. Sí, para todo, pues para reuniones, para presentaciones, o sea, el hablar en público es una habilidad que se debería manejar y yo también comparto contigo esta reflexión sobre que en la educación pues no se trabaja como muy bien. Porque sí que es verdad que si lo comparamos con otros sitios y otras cosas que vemos, yo creo que desde bien pequeños pues está esto de la oratoria. Pero aquí no, aquí yo no sé cuándo te empiezan a hablar y además aquí es como muy enfocado a, de repente tienes que hacer un trabajo o un examen y ya lo tienes que saber. O sea, aquí la parte preparatoria creo que es más bien de pasada. Sí, no, y sobre todo que al principio cuesta. Yo me acuerdo las primeras presentaciones en la universidad, mi corazón iba a 1000 y estaba muy nervioso, pero luego ya con la práctica todo sale bien. Y eso es empezar y comunicar bien y sobre todo tener claro lo que vas a decir y a quién te diriges, porque hay diferentes tipos de público. Sí, yo me sigo poniendo muy nerviosa. Yo ¿Qué cada va, vez Jessie, que si eres una profesional? Pero es que yo me sigo poniendo muy nerviosa. Pero bueno, luego dicen que claro, que esa parte pues siempre tiene que estar, ¿no? Con los nervios de Claro. cuando vas a salir y tal, pero a veces siento que el corazón es que se me va a salir antes que la palabra. Bueno, Dani Doval, quería presentarte formalmente, decir que eres periodista especializado en política internacional y bueno, esta especialización te ha llegado también porque te fuiste después de terminar la universidad, esta etapa que hemos estado comentando hasta ahora, después te fuiste a Europa, concretamente a Irlanda, para mejorar tu nivel de inglés, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué recuerdas de aquella etapa y digamos qué es lo mejor y lo peor que te produjo allí? Pues la verdad que yo terminé la universidad, bueno, después de haber hecho todo ese esfuerzo 4 años, también estando en la radio, y me di cuenta, después de hacer 2 prácticas en medios bastante importantes de aquí de España, que no había tantas oportunidades. Bueno, seguro que nuestros oyentes saben que es un mundo un poco complicado y siempre nos habían repetido en la carrera que era importante saber inglés, y yo no tenía el nivel de inglés ni siquiera para haberme ido de Erasmus, porque piden un nivel B1 y yo no lo tenía. Y entonces dije, pues aquí hay que hacer algo. Entonces me puse a trabajar de camarero en el Vips para ahorrar un poquito de dinero y ya luego me fui a Irlanda con ese poquito de dinero. Luego me puse a trabajar en una tienda y a la vez estudiaba inglés. Y fue una etapa que yo recuerdo como con mucha felicidad porque yo quería mucho sentirme independiente. Y la verdad que la aventura no me imponía tanto. Me parecía más divertido que ese lado de miedo que podría tener. Quizá también porque yo considero que tengo este lado un poco aventurero o de querer salir porque mi padre es de España, pero mi madre es de Colombia. Entonces, para mí, como que casi que no hay fronteras, que el mundo está abierto para mí. Y lo recuerdo con felicidad. Me gustaba mucho ser independiente, pero también tengo que decir que Dublín e Irlanda no son lugares como muy fáciles, porque primero está la barrera del idioma.
Luego, hacerte un hueco por allí no es fácil. Sí que hay trabajo, pero por ejemplo tienen un problema grave con la vivienda y casi es más difícil encontrar una habitación o una casa que un trabajo. Pero cuando estaba ahí yo decía, Dublín es mi ciudad, me encanta la ciudad. Y ahora creo que si volviera, pues diría, es una ciudad un poco difícil. Pero vamos, si alguien se está pensando irse por allí, que hay muchos españoles, por cierto, aunque hay españoles por todo el mundo, yo animaría a la gente a que pruebe una experiencia fuera. Sé que no es fácil, que la barrera del idioma es importante, pero por ejemplo, ahora que si quieres te recuerdo que tú hiciste un curso pequeño allí en Dublín y que fue una experiencia bonita también para ti, ¿verdad? Sí, yo me fui allí pues un verano a pasar, bueno, como medio mes, porque es verdad que la economía no me daba para estar más tiempo. Pero claro, dentro de estos viajes relámpago que suelo hacer yo, que no duran más de 4 o 5 días, en aquella ocasión pues ya te digo que fue como casi medio mes, que para mí es un viaje muy largo. Sí. Y estuvo súper bien porque compartí piso con estudiantes de inglés y también estuve apuntada a una academia y justo pues claro, cuando ya estaba soltándome, pues es verdad que se acaba y te tienes que venir aquí a la realidad y a no practicar inglés. Y entonces pues ahí estamos toda la vida, toda mi vida luchando con el inglés, pero bueno, pues me acompaña también. Claro. No, es una oportunidad, aunque sean lo que tú dices, 2 semanas, un poco para vivir una especie de otra vida, aunque pues, un periodo pequeño, pero también desde el lado positivo tenemos que ver que nosotros, al pertenecer a la Unión Europea, tenemos derecho a vivir y trabajar en los otros países de la Unión Europea, que eso es algo que como si nos hubiera tocado la lotería, porque gente que vive en Latinoamérica o en Asia, que quieren vivir en algún país de la Unión Europea, no lo tienen tan fácil. No te digo yo que luego adaptarse, abrir una cuenta bancaria, encontrar una habitación no sea difícil, pero el derecho de trabajar y vivir en el resto de países lo tenemos. Y aparte, que es la misma moneda, que es el euro. Oye, porque dices que esto de la cuenta bancaria me ha llamado la atención. O sea, ¿qué te ha pasado con la cuenta bancaria? No, el papeleo es muy complicado en todos los países porque, vale, formamos parte de la Unión Europea, pero cada país tiene su sistema y sus particularidades. Y para abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, te pueden pedir desde que le des primero la factura del agua o la luz para ver que vives allí. O luego te piden que te empadrones en un sitio y para que te empadrones necesitas un contrato de trabajo. Es decir, son diferentes sistemas. Yo que he vivido en varios sitios que, bueno, te lo tienes que estudiar y lo tienes que luchar. A veces te tratan bien, a veces te tratan mal y dicen, no, ya no. Una vez me dijeron, no me hagas más preguntas que ya no te quiero ayudar más porque había mucha gente esperando la cola para este tipo de cuestiones. Pero bueno, hay que lucharlo, contactar con gente que está ahí que te pueda ayudar. Como digo, hay muchos españoles por todo el mundo con los mismos problemas que tú. Y también, sí, es como explorar, aventura y hay cosas más difíciles, pero al final se consigue. Y lo que digo, la idea de independencia a mí me llena, por lo menos. Así que digamos que te quedas con eso bueno, ¿no? De Irlanda, haber descubierto y caminado por esta independencia y esta libertad, y lo malo, pues bueno, las barreras estas que estamos comentando, pues un poco del idioma, un poco de los papeleos. Exacto. Bueno, pues como decía, especializada en política internacional porque estudiaste para ello. Actualmente vives en Bruselas, así que estás muy informado de lo que pasa en el Parlamento de la Unión Europea. También te has abierto un blog, que por fin tenemos ahí un poco de Dani Doval en el mar de internet, pero bueno, todavía está un poco en ello, así que bueno, vamos a conocer hoy más cómo él ve estos temas que pasan por la vida de todas las personas, ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Y bueno, pues ha elegido algunos temas que son, así digo, claves, ¿no? Para el desarrollo de la vida. Así que bueno, Dani, cuéntanos qué temas has elegido. Pues mira, si me lo permites, antes me gustaría hacer una aclaración, porque quizá para los oyentes de tu programa, cuando hablan de la Unión Europea lo ven un poco lejano. Incluso decimos Europa como si España no perteneciera a Europa. Yo llevo en Bruselas casi 3 años, algo como 2 años y medio, y sinceramente creo que voy a empezar una campaña
para que se deje de decir esto viene de Bruselas, esto viene de Europa o esto viene incluso de la Unión Europea, porque cada decisión que nos llega a nosotros y que nos afecta viene de diferentes partes. Es decir, muchas de las instituciones de la Unión Europea están en Bruselas, pero Bruselas es una ciudad cualquiera. Entonces las decisiones se toman, como tú dices, desde el Parlamento o desde el Consejo Europeo, que es donde están todos los primeros ministros, Pedro Sánchez, Merz, Macron, etcétera, etcétera. Y luego está la Comisión Europea. La presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen, que seguro que a los oyentes de tu programa les suena un poquito, que desde ahí es un poco la iniciativa y un poco las líneas generales que marcan de las decisiones que nos afectan a nosotros. Entonces, sé que los nombres se parecen un poco, comisión, consejo y todo eso. Es un poco complicado, nos lo enseñan en el cole, pero no nos termina. A mí me costó mucho entenderlo todo. Entonces, falta un poco de pedagogía sobre esos temas, porque está siempre la idea de que los políticos siempre dicen, no, esto viene de Europa, y ahí se acaba el debate. Claro. Y yo me resisto a eso, porque la gente que toma esas decisiones de alguna u otra manera ha sido elegida por los ciudadanos. Eso iba a decir que, bueno, en el Parlamento los miembros son elegidos cada 5 años y esas votaciones sí que están abiertas y votan los ciudadanos y ciudadanas de toda Europa. Exactamente. Luego, en el Consejo de la Unión Europea es lo que tú decías, que es donde están los ministros, los primeros ministros de cada país. Exacto. Y luego la Comisión es, digamos, quien pone los temas encima de la mesa. Exacto, algo así. Pero, sinceramente, no lo dicen claramente, pero desde mi perspectiva, la última palabra la tienen los primeros ministros. Es decir, si Pedro Sánchez o Macron o Merz se niegan a que una medida salga adelante, no va a salir adelante. Los europarlamentarios tienen poder, pero realmente el poder lo tienen los primeros ministros. Y hacen unas macro reuniones que pueden alargarse hasta altas horas de la madrugada. No sé si alguna vez lo has visto en la televisión, donde realmente se deciden las cosas. Son negociaciones muy complicadas. Entonces, al final, ellos tienen la última palabra. Para explicarlo a los oyentes, el primer ministro, o en nuestro caso, el presidente del gobierno de los países son los que tienen la última palabra. Con lo cual, si alguna vez escuchas, no, es que esto viene de Europa, que no te engañen, porque la decisión la ha tomado el presidente del gobierno de tu país. ¿Pero tienen como que elegirlo unánimemente o votan y lo que diga la mayoría? ¿O hay diferentes sistemas y son negociaciones muy complicadas. Hay veces que los presidentes del gobierno se deciden abstenerse porque quizá son decisiones que no afectan mucho a su país. Otras veces sí vetan. Por ejemplo, hay muchos problemas con Hungría, que es un país cuyo primer ministro hay muchas veces que decide vetar una decisión y entonces no se toma la decisión porque hay veces que se necesita tomarse por unanimidad o hay veces que se diseñan otras mayorías y sí salen propuestas adelante. Es muy complejo. Claro, y cuanto más complejo, pues más difícil es de saber qué se cuece ahí, como se suele decir, claro. Exactamente. Cuantos más ingredientes hay en la olla, pues más difícil de distinguir y al final, lo que tú decías antes, que no nos engañen porque cuando una cosa tan complicada te la quieren simplificar y te quieren decir esto viene de Europa y ya, pues es porque ahí hay más cosas, porque claro, todo lo que nos simplifican es porque hay mucho más por debajo. Claro, y está ese peligro de lo que hablan de la desafección ciudadana. Si hay una propuesta que dicen que viene de Europa y a mí no me gusta, pues yo como ciudadano diría pues que a mí la Unión Europea pues ya no me interesa. Pero hay mucho más allá. Y al final es un trabajo de colaboración y coordinación entre muchos países, que cada uno hablamos un idioma y cada uno tenemos una cultura política diferente, pero que al final, si vemos el mapa del mundo en general, Europa no es tan grande y tenemos una población bastante envejecida y tenemos que, de alguna manera, en este mundo capitalista, competir con India, con China, con Estados Unidos. Entonces, creo que la mayoría de los políticos están de acuerdo en seguir con el proyecto europeo, pero hay algunos que están aprovechando para echar las culpas fuera y eso es un poco peligroso. Yo también soy muy crítico con la Unión Europea
principalmente porque creo que deberían hacer más esfuerzo en comunicar las cosas bien, que como hablamos como lo estamos hablando no es fácil, pero a la vez el ciudadano tiene que saber de dónde vienen las decisiones que le afectan, porque si no, pues protesta y con razón, porque no lo han explicado bien. Y cuanto más tarde se haga, pues yo creo que peor, porque es difícil, pero al final, como se suele decir, hay que coger el toro por los cuernos. Exacto. Perdón por la expresión, Sí, pero sí. es que es una expresión pues que viene muy al caso. Quiero decir que si algo es difícil, pues enfréntate y vamos a verlo cuanto antes mejor desde la base. Sí. Porque cuanto más tardemos, pues más vamos a tardar en llegar a conocer bien el meollo de la cuestión. Entonces yo creo que hay que ponerse las pilas, porque es que está claro que ellos, quien sea ellos y ellas, no lo van a hacer, no nos va a venir desde fuera. Entonces yo creo que cada uno mismo y cada una misma tiene que poner atención en este tema y decir, bueno, pues esto no es tan simple como nos lo cuentan. Así que bueno, como el tema también es muy grande, pues vamos a ir, no simplificando, pero vamos a ir como acotando y tratando temas por temas. Sí. Hoy es tu primera visita a este laboratorio de ideas y desarrollo para conocer más tu proyecto. Luego te podemos seguir si nos dejas luego la dirección para tu blog, para que la gente te pueda seguir y sigamos aprendiendo sobre estos temas. Y bueno, pues ¿con qué tema vamos a empezar? Pues mira, si quieres vamos a empezar hablando de medio ambiente, porque creo que hay una imagen que todo el mundo o todos los españoles tenemos en mente, que es la del tapón de la botella de plástico que desde hace unos años está unido a la botella y no hay quien lo separe. Y ha tenido, muchísimos detractores, muchísima broma, que si el tapón se me pega a la nariz y me hace daño, que si no se puede beber, y que esa medida viene de Europa. Lo que hablábamos. Esto lo han decidido allí. Pero a mí me llama muchísimo la atención que dices, sí, es una decisión que se ha tomado en Europa, pero es que las botellas llegaron rapidísimo, o sea, fue como una medida que se implantó por lo que fuera, y de repente ya estaban todas las botellas hechas, fabricadas, claro, con los tapones así, y ya... Y nadie lo había explicado. Y es que yo me encontré con la botella tal cual directamente. Entonces, esa falta de información es muy grave, porque al final pues es un objeto cotidiano que pues como tú dices tú, más o menos de la noche a la mañana nos lo cambian. Pero ¿y esto qué es? Bueno, hay muchas explicaciones. Primero es por el tema de reciclaje. Estaba demostrado que encontraban mucho tapón de la botella en el mar o en otros lugares de la naturaleza, que está comprobado que si está unido a la botella es más fácil coger ese residuo, y también por el tipo de plástico poder reciclarlo mejor. Entonces esa es la idea principal. Lo que pasa es que falta eso, una campaña de información para que la gente no se encuentre esto, que ni siquiera sabe cómo beber una botella de agua porque no viene con manual de instrucciones. Y entonces esto viene a colación a los planes que tiene la Unión Europea, o mejor dicho la Comisión, para combatir el cambio climático. La actual presidenta de la Comisión Europea comenzó su mandato con una fuerte apuesta por el Pacto Verde, con medidas muy ambiciosas para reducir las emisiones en al menos un 50%. Pero esto fue en 2019 y el objetivo era llegar hasta el 2030 siendo climáticamente neutro. Lo que pasa es que en 2019 hubo unas elecciones y las elecciones fueron más a la derecha. Es decir, los europarlamentarios, en contra un poco de estas medidas tan defensoras de la protección del medio ambiente, cambiaron. Y entonces ahora estas medidas de protección del medio ambiente no son tanto una prioridad, sino que la prioridad es la competitividad y mejorar la situación económica del continente. Sí, yo creo que aquí te refieres un poco a lo de la Agenda 2030, ¿no? Que ahí están recogidas pues muchas de estas propuestas y claro, realmente ya estamos en 2026 y... Claro, el tiempo apremia. Y también relacionado con el medio ambiente había una apuesta muy fuerte por la movilidad sostenible con el tema de los coches eléctricos, y se había puesto un objetivo, un límite para 2035 para parar de vender, de poner en el mercado coches de combustión. Y ahora se ha dado marcha atrás y sí va a haber más flexibilidad. Lo que digo es
que antes había unos objetivos muy ambiciosos y ahora se está dando un poco más de flexibilidad porque había mucha presión por parte de las marcas de coches y también de los usuarios, que hay muchos que aún siguen reticentes a la hora de comprar un coche eléctrico, algunos con toda la razón, porque son caros, porque quizá no se adaptan a las necesidades de los conductores. Son temas bastante complejos y siempre hay debate sobre esto. Yo creo que también es la motivación también esto de que no avance, es que como se toman un poco las decisiones de manera colateral sin tener en cuenta la opinión ni de la ciudadanía ni de los empresarios. Y si trabajáramos todos más en conjunto, tomando decisiones y diciendo, bueno, pues vamos a por este y este es nuestro objetivo, pero un objetivo real, común, que todos hayamos decidido. Y como pues parece que toman las decisiones, como tú dices, en Europa, o bueno, pues la Comisión, el Consejo, ellos deciden y bueno, ellos luego nos dicen, sí, es por el bien del planeta, pero claro, no te hacen partícipe. No te comunican, no te informan, tú no lo votas, no eres partícipe de todas esas medidas, con lo que al final, si no todos y todas remamos en la misma dirección, pues al final esto se encalla, ellos no pueden avanzar, nosotros retrocedemos y esto es un choque de fuerzas. Sí, efectivamente. Pues sí, la verdad que bajo mi punto de vista la clave es lo que tú dices, la información, que haya un debate basado en datos y en hechos. Obviamente la gente tiene su ideología y yo entiendo perfectamente la posición de una persona que dice, no, a mí el coche eléctrico no me interesa, yo quiero seguir con mi coche porque también son caros. O sea, le puedes encontrar muchos pros y contras. Pero al final, yo mirando la fotografía en grande digo, al final el petróleo es una energía finita y tarde o temprano necesitamos desarrollar otras tecnologías porque los recursos naturales son limitados, aunque no lo parezca. Efectivamente, es que son temas difíciles de tener una solución, un acuerdo para todos y todas. Yo creo que el diálogo es lo mejor. Sí, diálogo, debate y saber que tenemos que convivir todos y al final que tenemos que coordinarnos porque lo que decía, somos un poco un pequeño trozo del mundo y tenemos que asociarnos para poder seguir manteniendo la calidad de vida que más o menos tenemos aquí en Europa. Tenemos más temas, ¿no? Sí, un tema que seguro que le preocupa a casi todo el mundo que está escuchando este programa, la vivienda. Porque tenemos aquí un problema en España con la vivienda, que yo creo que es el problema número 1, diría yo. Sí. Pero en el resto de países de la Unión Europea también. Según las cifras de las instituciones, en los últimos 15 años los alquileres en la Unión Europea han aumentado un 25%, que es un montón. Es decir, no es un problema que venga de largo, pero en los últimos años ha crecido muchísimo. Uh-huh. Y la vivienda es un bien de primera necesidad. Todos necesitamos un techo. Y se está viendo también en las tasas de emancipación de los jóvenes que cada vez tenemos que estar más tiempo en la casa de nuestros padres porque no hay manera de salir. Es que el problema, como suele ser lo habitual, es que los sueldos pues no suben en consonancia a lo que suben los alquileres. Quiero decir que a lo mejor, oye, es lícito que los precios suban, pero tendrán que subir también los sueldos para poder afrontar esos gastos. Porque efectivamente la vivienda es un derecho que tenemos las personas a vivir. Aquí en España, concretamente, pues está recogido en la Constitución Española de 1978 en el artículo 47. ¿Qué dice? Que me lo he apuntado. Muy bien. Que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Que a mí esta última frase me ha llamado mucho. Súper importante. Pero es que yo creo que esto no se cumple desde el minuto 1 que se publicó la Constitución, vamos. Y luego termina diciendo que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Sí, la verdad que yo creo que es el debate del momento, todo el mundo está preocupado.
porque la gente tiene que vivir en algún sitio. Y además con la concentración de la población en las grandes ciudades, este problema va a más. Tenemos el tema del teletrabajo, pero no sé yo si es suficiente como para poder distribuir a los trabajadores al final, porque hay muchas partes de España que están vacías. Entonces es un tema bastante complejo. Volviendo a mi experiencia en Irlanda, decía que encontrar allí un alojamiento tampoco es fácil. En Holanda, en los Países Bajos, tienen problemas muy, muy grandes con la falta de vivienda. Volviendo al tema de la Unión Europea, traigo este tema porque, aunque no es una competencia de la Unión Europea la vivienda, es una competencia de los países, desde la Comisión sí que han dicho que, bueno, que esto está afectando a miles y miles de ciudadanos y que hay que hacer algo. Yo, en uno de los artículos que escribí, ya lo llamo crisis. Es una crisis de la vivienda. O sea, es algo muy serio. Entonces, lo que han hecho desde la Comisión es nombrar a un comisario que, entre otros temas, además de la energía, está a cargo de crear un plan para intentar empezar a mitigar este tema. Es un señor danés que se llama Dan Jorgensen y ya ha empezado a proponer algunas medidas. Es todo muy preliminar porque, como digo, es una competencia de los países. Y entonces te voy a dar algunas de las medidas a ver qué te parecen. Seguramente te parecerán como no son a corto plazo. No son medidas para atajar una crisis, sino para empezar a mitigar los efectos. Pero bueno, hay que empezar por algún lado. Y dado que al final todas esas medidas tienen que coordinarse entre todos los países, bueno, es un principio. Por ejemplo, crear una plataforma europea de inversión para viviendas asequibles. Es decir, conseguir que la inversión crezca para construir más y que la gente tenga acceso a la vivienda. Realizar un análisis del impacto de la especulación inmobiliaria, lo que hablábamos, y del alquiler de viviendas a corto plazo, como Airbnb, que por ejemplo en el centro de las ciudades es un problemón. También presentar propuestas para abordar el uso ineficiente del parque de viviendas vacías. No sé, se han hecho cálculos de cuántas viviendas vacías hay en España, por ejemplo, pero luego siempre está la letra pequeña. No, esto es un garaje o esto es de uso comercial. Entonces sí que hay muchas viviendas vacías que se han vuelto al mercado, pero se quiere hacer un estudio más pormenorizado de si hay viviendas vacías y gente que busca casa, a ver cómo solucionamos este tema. Y finalmente, revisar las normas sobre ayudas estatales para facilitar medidas de apoyo a la vivienda. Vivienda social, vivienda asequible, etc. Pues bueno, veremos a ver cómo avanza todo. La verdad es que se habla mucho de el problema de las ciudades, ¿no? La gentrificación, que bueno, vas por Madrid y parece pues un parque de atracciones, ¿no? Más que una ciudad pues para vivir. Sí, pues da un poco de miedo al futuro que nos espera, pero yo creo que si nos implicamos un poco más y al final todos los políticos ahora están hablando de la vivienda porque es un problema que afecta a gran parte de la población. Entonces, siempre ellos hablan de medidas a largo plazo, pero yo creo que ya estamos en un punto que o dan algún tipo de solución o la gente les va a dejar de votar porque la vida de la gente depende de ello. Sí, a mí también me da bastante... Bueno, no me gusta mucho la palabra miedo, ¿no? Pero sí que me pone demasiado en alerta el hecho de que cuando se va a alquilar una habitación o algo a personas migrantes haya ciertos abusos bastante serios. Y claro, eso es como muy difícil de atajar porque no lo puedes denunciar si no tienes pruebas. Bueno, si el inquilino o inquilina en este caso no le gustan las condiciones y dice, bueno, es que esto además no es legal, pues claro, es tan fácil como, bueno, pues no te lo alquilo. Sí, muchos problemas sobre eso. Luego también a la gente que le piden, no sé cuántas nóminas y también hay gente que tiene seguros de impago y al final es el inquilino el que tiene que acarrear con esos costes. Es un tema bastante complejo teniendo en cuenta que todos necesitamos vivir en algún sitio. Y no que lo necesitemos, sino que está recogido en la Constitución que todos tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Efectivamente. Algunos políticos ponen el ejemplo paradigmático de Viena,
que tiene un parque social de vivienda bastante grande, que no está sujeto a las reglas del mercado, sino que tiene un precio más o menos fijo y que la gente puede permitirse eso y no está sujeto a si sube o baja el alquiler, etcétera, etcétera. Supongo que llegar a ese modelo llevará tiempo, pero al final parece que es el futuro, porque si no, las reglas del mercado también son muy duras para la gente que tiene que enfrentarse a subidas del alquiler o que le echen de casa porque hay otra persona que puede pagar más dinero, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya nos queda poquito de tu visita aquí por el programa, pero bueno, te lo agradezco muchísimo que hayas venido, Dani. Creo que nos estás poniendo el foco en problemas serios y problemas que son necesarios tratar y que, bueno, pues tú ya, mejor que nadie, tú sabes que yo en mi programa me meto en todos los fregados, sí, ¿no? Eso me gusta. He de decir que Dani creo que escucha todos los programas, bueno, casi, me deja comentarios y de verdad que muchísimas gracias porque, bueno, ya sabemos que eso es muy importante porque aparte de darme su feedback personal como amigo, me deja también comentarios en las plataformas y eso pues al algoritmo es lo que más le gusta. Yo es verdad que recibo muy buen feedback siempre que alguien escucha mi programa, pero la otra parte cuesta un poco más, pero bueno, yo lo entiendo totalmente y mira, ya llegados a este punto de la vida, pues yo disfruto de lo que hago, aprendo mucho con mi programa y bueno, al final eso es lo que me llevo. Bueno, que me enrollo, ya lo sabes. Vamos a seguir con el último tema que justo vamos a hablar sobre la inmigración. Sí, el tema del que quiero hablar, no me quiero ir de tu programa sin tratarlo, porque es un tema que le vengo dando vueltas a la cabeza y es de la migración, porque el pasado diciembre, los primeros ministros de los que hablábamos en el Consejo aprobaron una medida que despierta muchas dudas respecto a los derechos humanos. Ya sabes que la gestión de la migración es un tema muy, muy delicado, que ha habido cuestiones relacionadas con esto en las que, bueno, primero, todos los migrantes que terminan muriendo en el Mediterráneo porque no consiguen llegar a la costa tanto de España, de Italia o de Grecia. Y luego, porque la gestión una vez que llegan aquí no es fácil. Muchas veces llegan en condiciones muy, muy malas, también lo hemos visto en las Islas Canarias, y va por oleadas, ¿no? Y entonces muchas veces vemos pues, la llegada de los cayucos o que están en condiciones que no son las adecuadas. Entonces, los dirigentes de la Unión Europea y los mandatarios de los países han estado durante mucho tiempo viendo cómo gestionar este tema y ahora han aprobado una cuestión que, como digo, es bastante polémica y es que va a ser posible que estos migrantes que llegan a Europa, al territorio de la Unión Europea, puedan ser trasladados a centros fuera de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea paga a otros países para que se encarguen de esos migrantes y allí se gestione su situación, bien que consigan asilo y se puedan quedar en la Unión Europea o bien que puedan ser retornados a sus países de origen. Es decir, es una externalización de la responsabilidad que tenemos aquí en la Unión Europea cuando llegan los migrantes. ¿Y esto tiene que ver con la agencia europea, esa que se llama Frontex, Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en Fronteras Exteriores? ¿Son ellos, digamos, quien se encargaría de hacer esta parte? Yo creo que Frontex se encarga más de la protección de las fronteras, aunque también pues, sí tienen un papel en la gestión. Pero de lo que hablo es más a nivel, no sé si teórico, práctico y también de los valores de la Unión Europea. Es decir, lo que se acaba de aprobar, en mi opinión, es como dejar la responsabilidad de la gente que llega de alguna manera pidiendo ayuda, porque si huyen de sus países no es por gusto, sino porque lo necesitan, y entonces nosotros vamos a pagar a terceros países, por ejemplo, el caso paradigmático de Italia, que ha intentado crear estos centros en Albania, que es un país que no está en la Unión Europea. Entonces ellos dan el dinero, entonces estos migrantes que llegan a las costas europeas son trasladados a Albania y allí, en una especie de centros de detención, porque realmente no pueden salir,
se gestiona, a veces durante meses, lo que va a ser su futuro. Su destino. Exacto. Entonces, cuando tú intentas investigar un poco por qué externalizamos esa responsabilidad en la Unión Europea, que se supone que defendemos los derechos humanos, que tenemos una serie de valores mínimos que por lo menos... Sí, pero y ya no valores, sino que esto tiene que estar recogido en la Carta de Derechos Humanos, el responsabilizarse de las personas, y que esto, digamos, de una manera tan fácil y sencilla se externalice y decidan enviar a las personas a un país fuera. Sí, la verdad que gobiernos y ONGs han alertado del peligro de estas detenciones prolongadas, que a veces estos centros pues tienen condiciones precarias y falta de garantías reales. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales y múltiples organizaciones humanitarias han pedido mecanismos de control independientes y salvaguardas efectivas para evitar vulneraciones del principio de no devolución y garantizar el acceso a protección internacional. Lo que digo, bueno, y también lo dicen pues estos cuerpos, es que las críticas señalan que externalizar responsabilidades no exime a los estados de sus obligaciones legales. Es un tema muy, muy complicado, porque sí que es cierto que hay gente que rechaza la migración y que está muy en contra, entonces quieren cerrar fronteras y que de alguna manera se acabe el problema para ellos. Pero sinceramente el problema va a estar ahí. La diferencia de poder adquisitivo entre el norte de África y el sur de Europa es muy grande. Entonces esos flujos no van a parar nunca. De alguna manera tenemos que ver cómo lo gestionamos, porque crear fortalezas no sirve para nada. Y luego, pues lo que hablábamos de los valores. Sinceramente, no sé si los europeos podemos permitirnos estar en nuestra torre de cristal cuando sabemos que hay gente que no está a tantos kilómetros de nosotros que lo está pasando realmente mal. Sí, luego pues a ver, yo lo que veo también es un poco, pues como en tantos temas, una mirada un poco hipócrita, ¿no? Porque sí que vemos bien cuando somos nosotros mismos los que emprendemos un viaje migrante, buscamos mejores oportunidades laborales, pero claro, pues como te respalda un papel, pues está bien. Pero si no tienes el papel, entonces eres una mala persona, eres un migrante no deseado y bueno, pues eso no va en consonancia con los derechos humanos y siempre es lo que tiene que prevalecer. O sea, todos somos iguales y es lo que deberíamos ser y lo que el mundo nos demuestra que cada vez nos hacen creer que no. Efectivamente, al final yo creo que el debate político debemos volver a la casilla de salida un poco con el auge de la extrema derecha y realmente debatir entre nosotros si de verdad queremos defender los derechos humanos o no, y a partir de ahí empezar a construir las políticas del futuro. Porque si ni siquiera estamos de acuerdo en los derechos humanos, que para mí es la base a partir de la cual construir, pues no sé cómo vamos a convivir. Y respecto a lo que decías, pues sí, hablábamos de que yo he tenido la oportunidad de vivir en varios sitios y me hace mucha gracia porque, por ejemplo, los españoles o otra gente, los italianos que me encuentro ahora en Bruselas, hay muchos de ellos que se denominan expatriados. Y digo, ¿expatriados? Como esa es una palabra que se utilizaba para aquellas personas que trabajaban en una multinacional, irán destinados a otro país porque se les necesitaba allí. Pero al final yo me considero inmigrante. Me da igual si vengo de Madrid, de España, o del norte de África, o no sé dónde. Somos migrantes todos, porque nos movemos y al final lo que tú decías, las fronteras, los países, los papeles, son una forma de organizarnos, pero todos tenemos necesidades de intentar tener una vida mejor. Con lo cual, ese punto de empatía y de sentirte identificado no solo con gente que viene de tu mismo entorno, de tus mismas condiciones, sino de cualquiera, creo que es un valor más o menos a proteger. Sí, es que además, tú fíjate, o sea, si una persona se va de su país buscando pues estudiar un idioma, estudiar una carrera, estudiar lo que sea, entonces eso no se ve mal. Pero si es una persona pues eso con pocos recursos que viene a buscar un trabajo, eso sí lo vemos mal. Entonces yo no le veo la lógica, porque para mí es un poco la base de lo mismo. Son dos personas que
por H o por B tienen inquietudes, ya sea pues tú que quieres estudiar o la otra persona que quiere buscar un trabajo, es lo mismo. Sí. Y si me permites, me gustaría recomendar 2 películas que muestran estas 2 caras de la moneda, que también son películas duras, pero que quizá a tus oyentes les pueden gustar. La primera tiene un título italiano que se llama Io Capitano y cuenta la historia de un chico con un amigo que desde África intentan llegar a la costa italiana. Y es una película muy dura, pero que muy realista, que muestra la realidad de estos viajes. Y la siguiente es una película española que se estrenó hace poco, que se llama Muy lejos, cuyo protagonista es Mario Casas, y cuenta la historia de un chico que intenta tener una nueva vida en Holanda. También lo pasa mal, es duro, pero creo que para ilustrar estas 2 situaciones de las que estamos hablando, son 2 buenas películas. Pues muchas gracias, Dani. Es que, bueno, Dani también es muy cinéfilo. Sí, me encanta. Así que si él las recomienda, de verdad que tenemos que verlas, porque ahí hay un trasfondo también que podría hacerse un podcast de cine también. Dani, ha sido un placer, de verdad que yo me quedaría aquí hablando, o sea, esto es como estar hablando contigo, claro, en el bar, o sea, ha sido súper natural todo. Te agradezco muchísimo tu aportación al programa. Y bueno, espero que vuelvas. Seguro. Y nada, un honor estar aquí. Lo mejor para tu programa y mucha fuerza para OMC Radio, que se necesitan medios de comunicación comunitarios, independientes y que realmente hablen de los problemas de la gente y sobre todo aquí en Madrid, que nos falta mucho de eso. Muchísimas gracias. Rock sin maneras, con Jessica Cristóbal. Para la sección de Rock sin maneras os traigo 2 estrenos con sus audios haciendo sus respectivas presentaciones. Primero os voy a presentar el nuevo tema de Bridge to Nowhere, que se llama Lady in Death. Hicieron la presentación oficial el 7 de noviembre de 2025 en el pub Hellraiser, en los Bajos de Opañel. Y allí nos reunimos algunas elegidas para presenciar el estreno de este tema tan especial. Personalmente le doy mucho valor a este tipo de detalles. Sé que en la sociedad esta falta de romanticismo y aquella noche pude vivir y ser testigo de un encuentro mágico. Agradezco mucho esta iniciativa de Bridge to Nowhere, al igual que agradezco que sigan sacando nueva música, porque sé que hay muchísimo esfuerzo detrás. Gracias a César Pazos y Rubén Otero, guitarras, a Vivi, batería, a Jimmy, bajista y Ana Rochas, vocalista. Os dejo con ella para hacer una incursión en la historia del tema y así entenderlo mejor. Lady in Death es el primer single con el que presentamos nuestro tercer trabajo y es cierto que es un trabajo muy diferente a los 2 anteriores que tenemos, tanto a Words of Abalmeth como a Divine Tragedy, pero nos apetecía contar algo un poco diferente, algo más profundo. En este caso a mí me toca casi que a la que más, porque este disco habla de los miedos, de esos miedos que todos tenemos inherentes por el hecho de ser humanos. Y nos ha apetecido abrir con este primer single. Lady in Death habla del miedo a la muerte, ese miedo que tenemos absolutamente todos porque es algo desconocido, y que independientemente de que creamos en una vida posterior a la que tenemos en este plano de existencia, todos vamos a transitar por ese cambio, ¿no? Por esa muerte. Y básicamente eso, Lady in Death trata de ese miedo en particular. Hemos querido abrir, como te digo, con este tema en particular por la temática que tiene, porque creo que es el miedo fundamental de todo ser humano y porque es un poco la seña de identidad de lo que va a ser Eufobia, que es el nombre con el que hemos bautizado a nuestro tercer trabajo, que es un juego de palabras pues entre euforia y fobia. Fobia evidentemente habla de miedo,
término griego. Euforia también, nos hemos ido a una parte como muy mística. Y el juego de palabras, ese constructo, viene a hablar un poco no solamente, claro, de ese miedo, sino de lo que experimentamos cuando abrazamos esos miedos, cuando nos enfrentamos a ellos. No muchas veces conseguimos superarlos, pero sí podemos conseguir normalizarlos, hacerlos parte de nosotros, como ese trabajo de sombra que todos deberíamos hacer. Somos muy amantes de las emociones positivas, pero renegamos de las negativas cuando también son emociones y forman parte de nosotros, y debemos, en lugar de negarlas, abrazarlas, conocerlas y de este modo también saber llevarlas. Entonces, bueno, este disco en general va a tratar de eso, de esos miedos. Y, por supuesto, Lady in Death se ha convertido en esa primera seña identitaria de ese tercer trabajo. Así es que, pues nada, que lo disfrutéis tanto como nosotros cuando lo hemos hecho, y que, bueno, invitamos a reflexionar en estos miedos y en este trabajo de sombra.
Y ahora sigo con el otro estreno, el nuevo single de la banda The Climb. Se llama My Own Grave y se publicó el 14 de noviembre de 2025. Lo presentan como un trabajo muy personal, lleno de energía y oscuridad. The Climb es una banda de Barcelona. Vamos a escuchar cómo presenta el tema su vocalista Lika. Y hola, muy buenas a todos. Soy Lika de The Climb. Y nada, quería agradecer como siempre a Jess, de Roxin Maneras, para invitarnos siempre en su programa y todo el cariño que le dedica a apoyar las bandas locales. Y nada, estoy aquí porque estamos, digamos, promocionando lo que fue nuestro último single que salió el 14 de noviembre de 2025, titulado My Own Grave, que está disponible en todas las plataformas digitales y demás. Y qué deciros de este tema, es un tema muy, muy peculiar y muy sentido porque es el primer tema nacido enteramente desde las entrañas de The Climb, compuesto enteramente por nosotros, compuesto enteramente por Alejandro Calatrava, nuestro batería y crack. No solo de The Climb, yo como Lika, como cantante, he ayudado en el tema de la letra, melodía, junto a Alejandro y bueno, también todo el apoyo de todos los demás miembros de The Climb y producido, masterizado y mezclado por el enorme Marco Papiz de Donut Soul, que es un dios también como persona, como músico, como productor y demás. Y nada, qué deciros más. Disponible en todas las plataformas digitales. Es un tema que habla, digamos, de esas falsas verdades que te van contando y susurrando al oído las adicciones como la droga, el alcohol, el medicamento, que te hacen ver que todo lo que hay afuera es mentira, es una auténtica mentira, y la verdad a través de ello, solamente a través de ello, pues puedes ser libre. Y cuando te das cuenta, te estás cavando tu propia tumba. My Own Grave, disponible en todas las plataformas digitales, que os guste y a compartirlo. An old friend, shadow creeping into night, spitting sweet, twisted comfort, saying it will be right. You were a mask of solace, a light just in the truth. Pull me close, you never falter. Steal away my youth. Your chains, I can't break free. Digging deeper every day. I am buried in your lies. You're the poison in my veins.
Cuaderno de Bitácora, episodio número 61. Hemos empezado este 2026 analizando 3 boicots que se pusieron en marcha durante el año pasado: el boicot a festivales, el boicot a Eurovisión y el boicot a Spotify. Como hemos visto, los 3 están relacionados con guerras. Y sobre todo, en el caso de Spotify, es un tipo de protesta digital, algo a lo que estamos poco acostumbradas. Después, con Dani Doval, hemos disfrutado de una charla maravillosa sobre asuntos que marcan nuestro día a día: el medio ambiente, la vivienda y la gestión de procesos de migración. Todo analizado por un periodista especializado en política internacional que vive en Bruselas y que nos ha puesto sobre la mesa temas sobre los que hay que dialogar más y mejor. En mi opinión, vivimos tiempos donde la doble moral campa a sus anchas, donde ya no se sabe en quién confiar, donde vemos caer castillos de naipes, donde sentimos que el mundo es un lugar inhóspito, donde vemos cómo se nos complica más y más la vida, como si no tuviéramos suficiente ya con el día a día, ¿no? Bueno, elijo creer, porque si no, mi sensación es que muero de realidad. Pero como ser humano resiliente que soy, pues sigo adelante y me aferro a las cosas que me mantienen en pie, como las personas que tengo a mi alrededor, mi laboratorio de ideas y desarrollo, la música que siempre me acompaña, música que ya sabes que no falla en ninguno de los episodios. Hoy, en Rock Sin Maneras, nos han visitado 2 bandas para presentar sus nuevos estrenos, así que muchas gracias por estar presentes en este podcast. Y ya por último, pero no menos importante, os quería agradecer vuestro apoyo pillando las camisetas del 10º aniversario de Rock Sin Maneras. Es verdad que ya me quedan muy poquitas, así que bueno, todavía puedes hacerte con alguna. Escríbeme a sinmaneraslab@gmail.com o mándame un mensajito por redes. Ya sabes que en Instagram soy Tardis con doble D y doble S. Y bueno, pues que por ahí podemos hablarlo. Y también os agradezco las aportaciones que me hacéis vía Ko-fi, que os dejo el link en la descripción. Espero que este 2026 venga cargado de proyectos increíbles y que los pueda disfrutar en vuestra compañía. Muchas gracias por seguir ahí y compartir este proyecto. Mi pregunta es, ¿os habéis llegado a sentir rockstars? Ay, sí, claro que sí. Hombre, claro, ¿cómo te voy a decir lo contrario? Imagínate un podcast que despierta tu curiosidad. Descubre a grupos nuevos y amplía tu playlist. El rock nunca muere. Sin Maneras Lab. En Onda Merlín Comunitaria.